La Unión Soviética disponía de unas fuerzas inmensamente mayores para invadir Finlandia. 1.500.000 soldados, 1.200 tanques, 900 cañones y 700 aviones contra un ejército finlandés de 225.000 soldados, 212 cañones, 59 tanques y 147 aviones. Cabe destacar que en el ejército finlandés no solo había soldados fineses, sino también soldados de Suecia, Reino Unido, Estonia, Letonia, Lituania, Holanda, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Canadá, España y Portugal, entre otros. Finlandia basó su estrategia en el factor de la naturaleza, debido a que sus fronteras se hallaban protegidas por 70.000 lagos, infinidad de bosques y capas de hielo que impedían el paso tanto de tropas como de vehículos enemigos. Solamente en el Istmo de Karelia se concentraron los mejores hombres sobre una red de trincheras y búnkers. Mientras tanto, la Unión Soviética, con un ejército mucho más grande, estaba en muchos más problemas, ya que el Kremlin y el propio Stalin desconocían de sus propias deficiencias en el mando y en la estrategia, con motivo de la Gran Purga de 1937. El ataque empezó a las 6:50 horas de la mañana del 30 de noviembre de 1939. El Ejército Rojo de la Unión Soviética desencadenó la ofensiva contra Finlandia sobre un frente de más de 1.500 kilómetros que abarcó desde el Istmo de Karelia hasta la península de Kola. La polémica internacional por la invasión de la URSS a Finlandia causó verdadera indignación en Suecia, Noruega y Dinamarca, que rompieron relaciones con Moscú y comenzaron a movilizar tropas hacia Escandinavia. Todo parecía apuntar a una victoria incuestionable de la Unión Soviética hasta que el diminuto ejército finlandés comenzó a causar problemas al Ejército Rojo, aprovechándose del favorable terreno natural compuesto por densos bosques nevados e infinidad de lagos que favorecieron las emboscadas y el acoso desde la retaguardia. A este tipo de escaramuzas le siguió una política de tierra quemada y el hostigamiento a sus líneas internas, mediante el empleo de esquiadores que se deslizaban durante la noche hacia la espalda del enemigo para provocar el caos. Por último, y para acabar con los tanques, se inventó el cóctel Molotov. A principios de diciembre de 1939, el progreso del Ejército Rojo fue mínimo. La situación era desesperante porque los soldados soviéticos avanzaban a paso tortuga, por inmensos bosques y pantanos helados, en donde eran fácilmente cazados por los tiradores fineses ocultos entre la niebla y el hielo. Por culpa de este enemigo invisible, la moral soviética cayó por los suelos, se multiplicaron las deserciones y también aumentaron las bajas por congelación, como consecuencia de un equipo invernal inadecuado. Bajo unas temperaturas de menos 40 grados bajo cero, las tropas del Ejército Rojo fueron víctimas de los Sisit, una serie de unidades especialistas en climas fríos que componían por soldados equipados con uniformes de camuflaje blanco, esquís y trineos, los cuales rodeaban a sus enemigos aprovechándose de su mayor velocidad y rapidez, para, a continuación, golpearles en la retaguardia y aniquilarles. Si los problemas de Finlandia ya eran graves de por sí, para la URSS en el exterior tampoco las cosas se fueron mejor. En 1939 la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones e incluso la Italia fascista de Benito Mussolini llegó a ayudar a Finlandia con aviones y 94.500 fusiles para las fuerzas de tierra. El 30 de diciembre de 1939 ocurrió el mayor y más épico enfrentamiento de la Guerra de Invierno. El Ejército Rojo, que seguía el curso del lago Nega, remontó la carretera que unía dos ciudades finesas sin saber que a su retaguardia el enemigo acababa de cortar el camino, levantando barricadas en los bosques. Rápidamente, los cuerpos de defensa locales y reservistas desencadenaron una ofensiva por la espalda que dejó atrapada a la división de fusileros soviética y precipitó su más absoluta destrucción. Simultáneamente, la división de fusileros soviética número 44, que había quedado algo más rezagada, también fue embolsada y aniquilada el 8 de enero de 1940. La magnitud de esta catástrofe para el Ejército Rojo fue un resultado de 23.000 bajas entre muertos y prisioneros, la pérdida de 43 tanques, 100 cañones, 260 camiones y 1.170 caballos, a costa únicamente de 800 fineses muertos. Esta derrota supuso un punto de inflexión por parte de los mandos del Ejército Rojo. La única solución a este problema sería renunciar a una victoria rápida y alegar a la paciencia, por lo que durante el mes de enero de 1940 el Ejército Rojo permaneció atrincherado e inactivo, mientras los observadores soviéticos iban recopilando información y localizando la posición exacta de todas las posiciones defensivas finesas, de cara a la ofensiva que se estaba gestando para febrero. El amanecer del 1 de febrero de 1940, el Ejército Rojo desencadenó la gran ofensiva de Karelia, mediante un potente bombardeo preliminar de artillería que, a diferencia en otras ocasiones, fue devastador, gracias a que durante las semanas previas se habían descubierto las defensas finesas.
Bastaron unas pocas horas para que la mayor parte de los búnkeres fueran destruidos y casi todas las fortificaciones disueltas ante la feroz lluvia de proyectiles. 16 días después el Ejército Rojo finalmente superó la línea de búnkers e irrumpió en el istmo de Karelia. Simultáneamente al norte del país, las tropas soviéticas lanzaron una nueva ofensiva sobre Laponia, que inicialmente logró algunos avances, aunque el 25 de febrero los soldados del Cuerpo Voluntario Sueco rechazaron a los soviéticos y les forzaron a retirarse. Este inesperado revés demostró que todavía los escandinavos eran una fuerza temible y formidable, exactamente tal y como por ejemplo manifestó la aviación fino-sueca, que en una sola jornada derribó 120 aviones rusos por solamente 12 propios. El 27 de febrero el Ejército Rojo aseguró de una vez por todas el istmo de Karelia. A la semana siguiente, el 2 de marzo, las tropas soviéticas finalmente conquistaron la importante ciudad de Viipuri. Aparentemente el ejército finlandés parecía acabado, hasta que el Ejército Rojo decidió desviar la atención de Karelia para golpear el centro de Finlandia, desencadenando, a inicios de marzo de 1940, una ofensiva sobre el río Koya. Dicha maniobra fue un completo error porque la única carretera de acceso a la zona se hallaba rodeada por tupidos bosques, lo que facilitó a los finlandeses deshacerse de los rusos uno a uno. Fue así como el ejército ruso se tuvo que retirar con 8.000 bajas a costa únicamente de 1.500 finesas. Incapaz el ejército finlandés de mantener la presión en Karelia y al mismo tiempo el ejército rojo de proseguir a corto plazo con la ofensiva tras la batalla de Koya, a ambos bandos no le quedó más remedio que sentarse a negociar. Fue así como finalmente el 13 de marzo de 1940 la URSS y Finlandia firmaron el Tratado de Paz de Moscú, que después de 105 días de combate puso fin a la Guerra de Invierno. La derrota de Finlandia en la Guerra de Invierno convirtió a Finlandia en la perjudicada debido a las pérdidas territoriales, aunque por lo menos consiguió mantener la independencia y también hacer que las ganancias de la Unión Soviética fueron mucho menores de las previstas por el Kremlin. La Unión Soviética sufrió un total de 800.000 bajas, entre 200.000 muertos, 600.000 heridos y 1.000 prisioneros. Finlandia sufrió un total de 70.000 bajas, entre 21.000 muertos, 44.000 heridos, 1.500 desaparecidos y 3.100 prisioneros. La Guerra de Invierno fue la contienda más sangrienta librada hasta la fecha en la historia de Escandinavia. A pesar de que Finlandia salió vencida de este conflicto y posteriormente de la guerra de continuación entre 1941 y 1944 junto con Alemania, su heroica resistencia impidió a la Unión Soviética invadir el país y sobre todo garantizar la independencia de su patria al terminar la Segunda Guerra Mundial.